El tercer desplazamiento hace referencia a los tipos de subjetividad. El sujeto se constituye a partir del diálogo permanente con el mismo. Esto permite modificar actitudes, sentimientos y forma de comportamiento. De esta manera se analiza al sujeto basándose en las formas y modalidades que se relacionan consigo mismo. Se produce un tipo de subjetividad determinada en cada espacio-tiempo, que le exige a ese sujeto realizarse a sí mismo determinados tipos de preguntas y no otras. Entonces el sujeto se cuestiona en cada momento histórico y en cada sociedad de las formas que toma la normativa y el tipo de ejercicio de poder que se encuentra en ellas. Resumen de desplazamientos. En el primer desplazamiento se preguntó por el sujeto entendido en el sentido literal de la palabra francesa sujet, es decir, tema de un discurso. En el segundo se pregunta por el sujeto en tanto sujetado amarrado a discursos y prácticas. En el tercero la pregunta fue la manera en que el ser humano contesta al sujeto no solo como sujetado a otro mediante el control, sino sometido a su propia conciencia. En toda la obra de Foucault hay un tema que se repite. En cada momento enfoca una nueva mirada sobre el sujeto, visto desde diferentes ángulos y con distintos lentes. De las múltiples cuestiones que aparecen en este primer tomo se destacan tres: la relación entre el lenguaje y la muerte, la experiencia límite y la ficción. Relación entre el lenguaje y la muerte. Foucault menciona que el espacio del lenguaje no puede ser otro que el tiempo en que el habla retiene el cumplimiento de la muerte, es decir, mientras hablo estoy vivo. La muerte no solo es principio y origen del lenguaje, sino que al ser límite inexorable, abre en el lenguaje un espacio infinito. En el juego desmedido de hablar, de escribir y escribir para retener la flecha disparada, para dejar marcas sobre la pared negra de la muerte que se presenta como límite sin frontera a traspasar, se produce un hecho singular. El lenguaje se repite a sí mismo, genera su propia imagen, se convierte en espejo que refleja su propio reflejo. Repetición doble. La escritura no repite la cosa que representa, sino el habla, es decir, repetir la palabra hablada. Se hace doble de la voz, repetición de lo ya dicho una y otra vez, porque hay que llenar de voces el vacío, es la lucha contra la muerte. Murmullo del lenguaje. Está hecho de repeticiones, de relatos, de dobles, de juegos espectrales, de figuras de implicación y autoimplicación. Las 1001 noches de Sherezada. Sherezada vuelve a comenzar su narración en la noche 1001 y en el cuento de esta noche que sobra es espejo de las 1000 noches pasadas. Si su relato se detiene, la muerte caerá sobre ella inexorablemente. Ese tiempo retenido se transforma en el espacio mismo del lenguaje. Experiencia límite. Foucault define la experiencia como algo de lo que uno mismo sale transformado. La experiencia es lo que obliga al sujeto a modificarse a sí mismo, a cambiar, a ser otro de aquel que era, a distanciarse de sí mismo. En esta temática se presenta el filósofo, poeta, músico, filólogo alemán Friedrich Nietzsche, el escritor, antropólogo y pensador francés Georges Bataille y el crítico literario e intelectual francés Maurice Blanchot. Formulan sobre la experiencia su sentido más radical como experiencia límite, la cual intenta llegar a un cierto punto de la vida que sea lo más cercano posible de lo evadible, capaz de arrancar al sujeto de sí mismo llevándolo a su propia aniquilación y disolución. La ficción. Se pronuncia la ficción con la acción de producir y fabricar teniendo efectos de realidad y verdad. Lo ficticio está inmerso en el lenguaje. El lenguaje es ficción, establece la distancia con las cosas. Los lenguajes que reconocen la distancia y viajan a través de ellas son ficción. Los que no reconocen son discursos con voluntad de verdad.